Berlín, capital del Reich, febrero de 1945. La guerra está a punto de concluir. Un agente de Moscú se ha infiltrado en la ciudad bombardeada. Viene con un encargo secreto de Stalin, realizar un atentado. Atraviesa la ciudad en ruinas y tras evitar a posibles perseguidores, se dirige en el ferrocarril metropolitano al barrio residencial de Dahlem. Un comunista alemán con el uniforme de la Wehrmacht debe liquidar a un traidor, el general ruso Blasov. 50 años más tarde, el ex agente aún se muestra reticente al hablar del hecho. Ambos habíamos sido especialmente adiestrados en el arte de disparar. También traíamos explosivos. La orden rezaba infiltrarse en el despacho de Blasov, tomar las medidas necesarias para ubicar, detener y liquidar al general, y destruir la gran cantidad de documentos que supuestamente había allí. En Dahlem residía la cabeza de un ejército fantasma cuyo desenlace fue comentado por Solzhenitsyn. Este es uno de los últimos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Los agentes llegan tarde. El general había abandonado Berlín poco antes. Esta es la persona que Stalin mandó liquidar, Andrei Andreyevich Blasov, de 43 años de edad, uno de los generales más condecorados del Ejército Rojo de Stalin. Stalin lo envió al frente en numerosas misiones para salvar situaciones desesperadas, organizar la retirada de Ucrania, la defensa de Moscú contra el ejército alemán y ahora, en 1942, en la pantanosa zona de Volkhov, debía defender este punto estratégico de la ciudad sitiada de Leningrado. El frente de la zona de Volkhov fue un infierno, hecho que han confirmado todos los historiadores militares, tanto rusos como alemanes. Blasov le propone a Stalin retirarse detrás de los pantanos. Stalin se niega rotundamente. El segundo ejército de choque de Blasov lucha con denuedo pero mal equipado y sufre al final una derrota aplastante. Su ejército es sacrificado de manera absurda. Quien consigue sobrevivir al infierno cae prisionero de los alemanes, entre ellos y herido el general Blasov. El Kremlin lo declara muerto, asesinado por los alemanes. Blasov se siente traicionado. Una idea va ganando fuerza, reclutar otro ejército contra Stalin entre los millones de soldados prisioneros de los alemanes, bajo el emblema zarista con la cruz azul de San Andrés al lado de la suástica nazi. ¿Quiénes se enrolaron en el ejército de Blasov? Solo unos pocos lograron sobrevivir los campos de concentración. Durante décadas tuvieron que vivir ocultos. 3 de ellos nos relatan ahora su historia. Edim Engler, hijo de campesinos, oriundo de las tierras bajas de Dnieper. A fines de diciembre, antes de Navidad, recibí mis documentos de enrolamiento. Me asignaron al escuadrón de caballería. Me convertí en soldado. Tuve que empezar con las prácticas militares. Aprendimos a saludar, recibimos un adiestramiento militar completo. Cuando el escuadrón estuvo listo, después de 4 o 5 meses, nos enviaron al Cáucaso. 4, 5 Monaten dort und dann sind wir Richtung Kaukasus. El ex comisario comunista de Kiev, Oleg Suyev, se incorporó también al ejército de Blasov. Ahora, a los 75 años de edad, relata. Прошло очень много времени, однако вся тяжесть событий, которые произошли. Ha pasado mucho tiempo, pero esos acontecimientos se quedan grabados en la memoria. Uno sueña con ellos y pesan en el recuerdo. Un día, en el verano de 1942, llegaron a los campos de prisioneros unos emigrantes rusos procedentes de Alemania. Querían reclutar a gente que hubiera cursado el bachillerato o hubiera estudiado en la universidad. Otro caso,
Un ex oficial de telecomunicaciones del Ejército Rojo vive completamente solo desde hace 49 años en Berlín. Se hace llamar Víctor y a sus 80 años aún teme ser víctima de la venganza de los servicios de inteligencia militar de Moscú. En 1941 tuve el primer encuentro con el ejército alemán en las cercanías de Moscú, pero nuestro ejército siguió su marcha hacia el oeste. Yo era oficial soviético. Al final caí prisionero cerca de Riga. Und als guter Letzter bin ich geraten in Gefangenschaft nicht weit von Riga. Ahí me enteré de que un general ruso había caído prisionero en Volkhov, más al norte. Este general andaba buscando oficiales y soldados rusos para formar un movimiento en Alemania. Yo decidí enrolarme. In Deutschland, ja. Und da habe ich mich gemeldet. Moscú antes de la guerra. El desfile tradicional en la Plaza Roja para demostrar una y otra vez la unidad de los diferentes pueblos del Estado soviético. ¿Una imagen engañosa? Tayikos, uzbecos, azerbaiyanos, ucranios, georgianos, kirguizios, rusos, kazakos y armenios. Todos juntos van a combatir en la gran guerra patriótica, unidos por la patria, la única, la soviética. Stalin en la plenitud de su poder. En nuestras filas no hay traidores. Más tarde dicta una orden según la cual la Unión Soviética no conoce la categoría de prisioneros de guerra, solamente la de desertores del Ejército Rojo. Vlasov aún no había caído en desgracia. Estas imágenes, que jamás volvieron a exhibirse después de la guerra, lo muestran en un noticiero soviético durante la condecoración de los héroes del combate de Moscú. Ilya Ehrenburg, el más famoso reportero bélico, visita en 1942 a Vlasov en el frente de combate y escribe: Vlasov dijo que lo más importante es la lealtad. Vamos a resistir, pues nuestra fuerza radica en la lealtad. Ehrenburg resume: no hay ningún ruso que esté en contra de nuestro país, ninguno que apoye a los alemanes. Más tarde, al enterarse del ejército formado por Vlasov, señala: el alma humana es un misterio. Pero añade, Vlasov no era un Brutus. La central del KGB en Moscú. ¿Qué opinión se tiene hoy de Vlasov? El hombre de Yeltsin para este tema tan controvertido en la opinión pública rusa. El director de la Comisión para la Rehabilitación de los ex prisioneros de guerra, Leonid Reshin, ex mayor de ejército. Este es un tema muy controvertido en nuestro país. Hay quienes dicen que Vlasov y sus soldados fueron gente noble, verdaderos libertadores. Fueron los primeros en luchar contra Stalin, los primeros opositores contra el bolchevismo y el stalinismo. Documentos acusatorios en el archivo del KGB. El acta del primer interrogatorio de Vlasov en calidad de prisionero de los alemanes. El informe se le hace llegar personalmente al ministro de Exteriores nazi. Vlasov da a conocer los planes estratégicos de Stalin. ¿Comienza aquí la traición? A tono con el cruel cinismo de Stalin, practicado también por Beria y Molotov, este soldado es un traidor porque se entrega sin hacer uso de su arma. ¿Un caso individual? Masas de prisioneros soviéticos, casi 6 millones de soldados, caen en manos de los alemanes. Según el trío de déspotas en el Kremlin, se trataría de una masa de traidores.
Pero ¿a quién han traicionado? A Stalin. Este dicta el decreto número 270, en el que se amenaza a los soldados soviéticos que sean tomados prisioneros con represalias contra sus familiares. Oficiales soviéticos en uniformes mitad rusos, mitad alemanes, llegan a reclutar voluntarios para un ejército anti-stalinista. La afluencia es numerosa. Cito textualmente del acta de un prisionero soviético explicando su actitud. En primer lugar, estaba convencido de que el ejército soviético había sido derrotado. En segundo lugar, el gobierno soviético no interpretaba los intereses del pueblo. Además, en caso de volver al ejército soviético, recibiría un castigo. Eso me parecía degradante y contrario a mi dignidad. Por eso estuve dispuesto a seguir luchando al lado de los alemanes. Así el gobierno soviético empujó a la traición a muchos soldados, convirtió a patriotas en traidores. Esquizofrenia del destino. En Pskov desfilan por primera vez los batallones antisoviéticos juntos con los alemanes. El noticiero alemán informa. Links ein Oberst der russischen Freiwilligen. Eine Ehrenkompanie der landeseigenen Verbände. En primer lugar estaban contra los bolcheviques. Su deseo era luchar junto a las unidades alemanas contra el ejército rojo soviético. Además, la situación en los campos alemanes de prisioneros era muy crítica. La propaganda de los bálticos, por ejemplo, hizo comprender a muchos que esa era una posibilidad de salvar la vida. En los campos de prisioneros se pasaba mucha hambre. Nadie nos preguntó si queríamos o no. La única alternativa era morir en ese mismo lugar. Estaba claro que no nos iban a dejar libres. Vlasov sabe el efecto que tiene su propaganda para reclutar voluntarios. El mando militar alemán le permite publicar un periódico para el frente de combate. Le pone el nombre Zarodini, por la patria. En octavillas lanzadas desde aviones alemanes detrás de las líneas de combate soviéticas, Vlasov se dirige directamente a los altos mandos, a los cuadros de dirección del Ejército Rojo. Llamado a la conciencia. En el manifiesto de Smolensk, Vlasov explica sin tapujos su objetivo principal: derrocar la tiranía de Stalin. También en la parte oeste de Ucrania, conquistada por los alemanes, se produce una gran afluencia de voluntarios. Las diversas nacionalidades forman unidades militares contra Stalin, las llamadas Legiones del Este, que se incorporan a la Wehrmacht alemana para luchar como ejército extranjero del Este contra el Ejército Rojo. ¿Traidores o patriotas? Vlasov no fue un traidor. Fue un patriota que en su calidad de general intentó formar un ejército de rusos. Por cierto que dependíamos directamente de la ayuda y del dinero alemanes, pero Vlasov nunca fue un traidor. Lo importante no era la apariencia externa, sino lo que hacíamos. Éramos patriotas, lo demás no importaba. El uniforme alemán era una mera fachada, lo decisivo eran las intenciones. Miles y miles se incorporan a las filas del Ejército de Liberación de Vlasov. De acuerdo con una costumbre rusa, firman el juramento: lucharé hasta la muerte bajo el mando del general Vlasov por el bien de mi pueblo y contra el bolchevismo. En cada libreta de enrolamiento militar se lee en alemán y ruso la frase contra Stalin y su camarilla. También en la libreta militar de Vlasov. Un joven ruso con uniforme alemán porta un singular distintivo en la manga, ROA, Ruskaya Osvodintnaya Armilla, Ejército Ruso de Liberación.
Andaba con un distintivo aquí. Le pregunté por su verdadera identidad. Entonces me respondió en ruso. R-O-A. Eso significa Vlasov. El 14 de noviembre de 1944, tras algunos aplazamientos y momentos de tensión con Hitler, se realiza en la Galería Rudolf del Castillo de Praga la ceremonia oficial de fundación del nuevo ejército. Los 3 generales rusos, Vlasov, Trushnin y Chilenko, asisten vistiendo el uniforme alemán. Fue una orden categórica de Hitler que el acto se celebrara en la ciudad eslava de Praga. Un año antes, en la reunión con el mando militar del 8 de junio de 1944, Hitler había declarado: "No necesito para nada al general Vlasov, hay que prohibirle toda actividad". Este lee el manifiesto aprobado por las autoridades alemanas. Compatriotas, en este momento doloroso para nuestra patria, estamos llamados a decidir nuestro destino y el destino de nuestros pueblos. El acuerdo entre el Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia y el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, sancionado con la firma de Vlasov, el sello del águila imperial y la suástica nazi. Hitler desconfía de Vlasov, lo considera un partidario de la Gran Rusia. El Führer no está dispuesto a compartir Rusia con nadie. Además, sabe muy bien que Vlasov no se identifica con los objetivos del nazismo. Vlasov se esfuerza desesperadamente en obtener el apoyo de Goebbels. La Wehrmacht informa: el ejército de liberación ha sido reducido a las dimensiones ordenadas por el Führer. Stalin desea impedir que Vlasov se convierta en un mito y llama a esas tropas un ejército fantasma. Я думаю, что, конечно, мы говорим Сталин, это не обязательно лично Сталин, это будем говорить о советском руководстве. No solamente Stalin le tenía miedo a ese movimiento, sino también toda la capa de dirección política y militar de la Unión Soviética. Se consideraba una situación muy incómoda el que los prisioneros de guerra formaran unidades militares. La existencia de estas unidades podía tener un efecto desmoralizador en la retaguardia, crear intranquilidad en la población y ser un mal ejemplo para las unidades soviéticas con una menor moral de combate. Este movimiento era una amenaza política seria. Casi 1 millón de prisioneros de guerra soviéticos se incorporan a las Fuerzas Armadas del lado alemán. Los pueblos no rusos forman unidades propias de voluntarios. El gran mufti de Jerusalén, la máxima autoridad religiosa para todos los combatientes musulmanes, visita la legión azerbaiyana. El 15º Regimiento de Caballería Cosaco cabalga contra Stalin. Esta unidad de voluntarios tiene fama de ser la más osada y despiadada en la lucha contra los partisanos en los Balcanes. Una fuerza armada más extraña que el ejército de Jerjes en las guerras persas, opinan los británicos de estos singulares combatientes. Tártaros, turcos y de Crimea, finlandeses del Volga, caucasianos del norte, armenios, georgianos, osetios, uzbecos, las regiones del este, las unidades nacionales, forman 90 batallones de 1000 hombres cada una. Casi al final de la guerra se le entregan a Vlasov aviones propios y unidades blindadas, pero ya es demasiado tarde. Lo que un par de años antes habría constituido un arma contundente se realizaba ahora, a comienzos de 1945, como un desesperado intento de salvación. Hasta ese momento, Hitler se había opuesto a que el ejército de Vlasov operara en la línea de fuego. Las tropas del Ejército Rojo avanzan hacia Alemania. A pesar del gran número de bajas, los cañones de Stalin no dejan de ganar terreno. Tampoco Vlasov está en condiciones de atajarlos. Hitler había traicionado a Vlasov. En la primavera de 1944 comienza en Londres la última gran traición contra el ejército de traidores. Previo al encuentro de Molotov con Churchill, el servicio de inteligencia británico informa que en Francia hay miles de rusos en uniforme alemán. ¿Qué se debe hacer con ellos en caso de que sean tomados prisioneros? ¿Hay que tratarlos como rusos o como alemanes? ¿Como enemigos o como traidores? Se envían telegramas secretos preguntando al Kremlin, pero Moscú calla.
Comienza la invasión de Normandía. Stalin hace saber que la cantidad de rusos combatiendo del lado alemán es insignificante. Stalin no quiere reconocer ante el mundo la existencia de los traidores rusos. Poco después de la invasión caen prisioneros 3.000 soldados del ejército de Blasov que luego son transportados a Inglaterra. En la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, un año después del informe entregado por el Servicio de Inteligencia británico, los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, firman un acuerdo secreto adicional que hasta el día de hoy es silenciado por los participantes. Remordimiento de conciencia, consiguió el hábil Stalin engatusar a los participantes occidentales con una sutil artimaña, o querían los negociadores sacarse sencillamente de encima un espino que afectaba a miles de seres humanos. Существовало соглашение, секретное дополнение к Ялтинскому соглашению, на основании которых Союз... Había un acuerdo secreto como documento adicional a los acuerdos de Yalta. Ahí los norteamericanos e ingleses se comprometen, una vez derrotada Alemania, a entregar a Stalin a todos los prisioneros rusos de uniforme alemán, a todos los ciudadanos de la Unión Soviética que hayan servido en el ejército de Blasov. Соответствовал духу тех соглашений, которые были заключены во время Ялтинской конференции. Cuando los tanques del Ejército Rojo se hallaban en su avance a 60 o 80 kilómetros al este de Praga, la población se levanta contra los ocupantes alemanes. En una situación desesperada, el movimiento de resistencia checo le pide ayuda al ejército eslavo de Blasov, que se halla en ese momento al oeste de Praga en marcha hacia Alemania del Sur. El ejército de Blasov cambia sorpresivamente de frente y lucha al lado de los checos contra los alemanes. Los tanques del Ejército Rojo entran a Praga cuando los alemanes ya habían sido derrotados y expulsados de la ciudad. Las tropas de Blasov se retiran antes. Stalin está satisfecho. De la liberación quedan las imágenes oficiales que llegan a todo el mundo. Los rusos buenos han liberado Praga. Dispersas por toda Europa, las tropas de Blasov y las regiones del este caen sucesivamente prisioneras de los aliados. Los norteamericanos decían en forma irresponsable: váyanse tranquilos a casa, no les va a pasar nada. Lo que no era cierto. Los ingleses eran inclementes y decían: fuera. Todos los que pertenecieron a la Wehrmacht alemana o al ejército de Blasov deben ser inmediatamente entregados, eliminados. Los norteamericanos juntan 15.000 prisioneros en París, entre ellos Edwin Engler. El campo de prisioneros Beauregard es espacio extraterritorial de la policía secreta rusa. Los oficiales rusos se dedicaban a ubicar y llevarse a los prisioneros rusos. Los rusos hacen redadas en los campos de prisioneros norteamericanos e ingleses. Cuando nos entregaron a los rusos, sabían lo que nos esperaba. Los enviarán de vuelta a Rusia y allí harán con ustedes lo que ellos quieran o lo que se hayan merecido. Contraviniendo las convenciones sobre derecho de guerra camino al genocidio. También los 35.000 soldados del batallón de caballería cosaco son entregados por los ingleses a Stalin. El comandante de las tropas británicas, el mariscal Lord Alexander, rechaza todas las peticiones de ayuda. Las protestas del arzobispo metropolitano Anastasi ante el jefe de las tropas norteamericanas en Europa, Eisenhower, quedan sin respuesta. Soldados norteamericanos se encargan del traslado de los prisioneros soviéticos en trenes con una estrella soviética de madera y la consigna «Bienvenidos a la patria», un viaje hacia la muerte o hacia los campos de exterminio. ¿Y Blasov? В зону американскую были введены в небольшом количестве советские войска, которые стали, так сказать, на пути движения. Los líderes soviéticos y norteamericanos habían acordado lo siguiente. Tropas soviéticas ingresarían a la zona alemana controlada por los norteamericanos para controlar las calles y caminos por donde debía pasar Blasov. Vehículos militares soviéticos consigue así bloquear las calles y detener el convoy en el que se encontraba Blasov.
Blasov fue hallado envuelto en una frazada, no porque quisiera esconderse, sino porque estaba enfermo. Mostró sus documentos militares expedidos por el Ejército Rojo con la misma firma de Stalin. Los norteamericanos lo observaron todo a una distancia de 50 metros sin intervenir. Las fotos hasta ahora secretas de los archivos del KGB. Stalin lo somete a breve juicio y pone las condiciones del mismo, sin fiscal, sin abogado defensor, sin testigos, solamente la sentencia de muerte. El juez del proceso Ulrich ante el Colegio Militar del Tribunal Supremo de la Unión Soviética. Por encargo de Stalin se condena el 30 de julio de 1946 a Blasov y a 11 de sus oficiales y colaboradores más estrechos a morir en la horca. La sentencia y las fotos de prueba para Stalin. La horca de la tristemente célebre prisión de Lefortovo en Moscú pone fin a la vida y al proyecto de Blasov y sus generales. También los traidores de menor importancia son implacablemente eliminados por Stalin, liquidados por el delito de traición a la patria. Solamente en los archivos del KGB en Moscú se encuentra la historia verdadera de los ejércitos fantasmas contra Stalin, aún guardada celosamente en secreto. ¿Quién podría rehabilitar a quién y por qué motivo? Jamás se llegará a encontrar un juicio definitivo sobre esta cuestión. Como ruso hice lo que debía. Actué en forma correcta. Víctor tuvo suerte. Salvó su vida haciéndose pasar por ciudadano checo. Yo cometí un error. Cuando me preguntaron de qué parte era, dije que era de Ucrania. Mejor no lo hubiera dicho. Su sinceridad le costó caro al ruso con el apellido que suena tan alemán. Fue condenado por un tribunal soviético a 15 años de trabajo forzado en los Urales. Pienso, espero y sueño con una sola cosa: sacarme un día de encima el estigma de traidor. Oleg Suyev tuvo que pagar su culpa con 25 años en los helados campos de relegación de Siberia. Misteriosa como había surgido en los pantanos de Volkhov, la idea de un ejército ruso de liberación volvió a sumergirse en la niebla del olvido histórico. Blasov había anticipado en forma visionaria el apocalipsis de sus tropas y de su propio destino. En su residencia de Berlín, donde estuvo a punto de ser objeto de un atentado, escribió premonitoriamente: correrá aún mucha sangre, y a la guerra con las armas seguirá la guerra de los espíritus. Pueblo querido, patria querida, soy un hijo tuyo, un soldado ruso.